Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Como siempre, yo le recomiendo sus dos más recientes. Las Damas del Poder, que es su más reciente libro, que por cierto presentó la semana pasada por allá en la UABC en Mexicali, y García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia, mientras esperamos la audiencia de sentencia contra el superpolicía de Felipe Calderón, que terminó aliado a los narcos. El maestro Francisco Cruz, miembro importante de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Fíjate, estaba escuchando para que veas que desde temprano, aquí a las 6 de la mañana en mi casa, Sin Censura está encendido. Y digo, Eso. debo decir, a aceptarlo, no lo enciendo yo, lo encienden en mi casa, Vicente, ¿eh? Están esperando a Toño, a don David, pero mira, estaba escuchándote sobre las nuevas encuestas que dan un triunfo aplastante a Claudia Sheinbaum Pardo sobre Xochitl Gálvez, y hablabas con el maestro Sevilla sobre qué pasa con Xochitl Gálvez, que ahora presentó una denuncia contra los hijos del presidente. Bueno, no es en realidad es una denuncia contra quien resulte responsable por si hay corrupción. Fíjate, hay cosas interesantes. El problema con Xochitl Gálvez, con Maximiliano Cortázar, que ahora es el vicecoordinador general de la campaña, porque hay que decir, Krill es un cero a la izquierda, siempre ha sido. Sí, el problema con ellos es que no leen las encuestas, es que no saben cómo interpretarlas. Ciertamente hay encuestas como las de ellos, que son pagadas, pero hay encuestas, y las encuestas como las de Mitofsky deben ser una herramienta para entender ciertas cosas, no los resultados, ¿eh? Los resultados ahí están. No, las otras cosas que se explican en la metodología o en algunas otras de las gráficas de las encuestas. Primero, ¿qué les dicen? Pues que las campañas negras no funcionan, que la gente ya está cansada de estas campañas negras, que los electores están esperando todavía hoy las verdaderas propuestas de Xochitl Gálvez Ruiz. ¿Cuáles son sus propuestas actuales? El miedo y el miedo de algo que estamos cansados, no ahora, Vicente. Sí, la violencia de este país, lo hemos dicho, es histórica, que no se publicaba, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hoy la tenemos al alcance de la mano por toda la tecnología. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que no están leyendo las encuestas, están leyendo los resultados, están espantados. Y la denuncia de Xochitl Gálvez lo que te dice es eso, que no sabe. Claro, bueno, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, es una mujer muy limitada, es una mujer que no va a comprender más allá de muchas cosas, pero estas encuestas, la de Reforma, la de Mitofsky que se publica hoy, deben decirle algo a Xochitl Gálvez, a Maximiliano Cortázar o a alguien que tuviera cierta cordura en el cuarto de guerra. ¿Por qué no estamos leyendo? ¿Por qué no presentamos de una vez toda la propuesta de un eventual gobierno o el proyecto de gobierno real de Xochitl Gálvez, y mantenemos ciertas cosas, pero le damos un giro? ¿Por qué? Pues ya las encuestas están ahí, más de 70% de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él no va a estar en las encuestas, en las elecciones, lo sabemos, pero su figura es importante, su imagen. Hay que recordar cuando fue jefe de gobierno y el sucesor es Marcelo. Todo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno le redituó a Marcelo, que terminan a los estudios políticos por colocarlo como el mejor alcalde del mundo. Fíjate, López Obrador había sido el segundo y Marcelo, sin hacer grandes cosas, se fue al primero. Bueno, pues deben entender el equipo, todo el equipo de Xochitl Gálvez. Ya no le pido mucho a ella porque es pedirle peras al olmo, pero mira, Vicente, las encuestas tienen un sentido. Si bien es cierto que en este país se corrompieron hace mucho, hay encuestas como esta de Reforma, como esta de Mitofsky, que deben obligarlos a leer los resultados. Y Xochitl debía dedicarse a hacer campaña, está haciendo campañas con los grupos fácticos, y los grupos fácticos, debe recordar Xochitl, solo tienen un voto por persona. Afuera, el voto está en la calle, el voto está
en los eventos o los actos masivos, está en otro lado. Las campañas de miedo, Vicente, no le van a resultar. Oye, Paco, y bueno, estamos esperando que llegue también Sabina Berman en cualquier momento, que sería un lujo tenerlos a todos ustedes, mi querido Paco, para que nos hable de Ricardo Salinas Pliego, porque ella creo que tiene mucho que aportar. Pero, ¿no te parece interesantísimas las reacciones en Estados Unidos a la entrevista que se publica ayer en 60 minutos de la CBS del presidente Andrés Manuel López Obrador? Quedaron como payasos aquellos como Dolia Esteves, León Krause, que criticaban a Ina Ifagenova, creo que se apellida, perdón si me he equivocado, por señalarla como una propagandista rusa. ¿Y ahora qué van a decir? Después de esta entrevista con la periodista de CBS, bueno, pues estaba leyendo al respetado Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, dice: la derecha en Estados Unidos molesta por la entrevista de AMLO en 60 minutos y critican también a la periodista Sharon Alfonsi por su aproximación y no ser más dura. Bueno, de hecho, Anthony Wayne, el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, también reapareció para criticar esta entrevista. Estoy viendo, dice Anthony Wayne, y también otros embajadores, otros personajes han reclamado después de esta entrevista que concede el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente López Obrador, la entrevista con 60 minutos. Tristemente, la reportera le permite al presidente escapar con respuestas incompletas y tendenciosas. Vale la pena para aquellos que están bien informados sobre México. Otro personaje en estas relaciones México-Estados Unidos es Tony Payán, director del Centro Estados Unidos-México, que dice que lo que ha dicho el presidente son absurdos. En fin, mi querido Paco, ahora sí, por si acaso la mañanera no había tenido éxito, nótese mi sarcasmo, ahora sí retumban las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos por señalarlos como corresponsables de la violencia, del tráfico de fentanilo, y se enfocan en esta aceptación, confirmación del presidente que también en México se está produciendo fentanilo. Mi querido Paco, muy interesante ver cómo lo que se dice en Palacio Nacional retumba en la Casa Blanca, en Capitol Hill, ahí en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, mira, Vicente, es interesante por muchas razones, pero vamos a dar algunas. Primero, cuando se publican aquellas filtraciones de la DEA en New York Times, en Deutsche Welle, quitémosle nombre nada más para dejar a los medios, ¿sí? En Inside Crime, son medios que vienen en declinación o en declive. Hace mucho que perdieron, el New York Times hace años que perdió el prestigio que alguna vez tuvo. Washington Post corre por las mismas. Inside Crime, bueno, pues es un sitio que ven algunas personas especializadas, pero no es de consumo masivo. Es decir, cuando se publica esto, van estos personajes de la derecha, de la derecha de Estados Unidos, de la derecha de México, de la DEA, van a medios que están en declive, que no tienen el prestigio que tuvieron alguna vez. Y si vemos a 20 minutos, mira, es uno de los programas más exitosos, programas de análisis y noticiosos más rentables de Estados Unidos, mejor posicionados, con mayor credibilidad, más exitosos, y se mantiene su credibilidad y lo siguen, lo ven en Washington, lo ven en la Casa Blanca, lo ven en el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos, lo ve la derecha, lo ve la izquierda moderada de Estados Unidos, todo mundo va. Entonces hay una razón para que estén enojados.
fueron la derecha mexicana, alguna parte de la derecha de Estados Unidos fueron con medios que ya no tienen el impacto y el presidente va y se para y habla en un programa que tiene por lo menos una media de 20 millones de escuchas y de seguidores y de lectores. Así que eso los pone enojados. Segundo, el presidente les va a decir lo que siempre ha dicho, es corresponsable, pero esta derecha, mira, ve lo del fentanilo, pero se olvida de una cosa, se olvida de algo y que el presidente seguramente tiene a la mano, ¿sí? Mientras Estados Unidos engañosamente combate el fentanilo, su producción, su consumo, todo hemos hablado cómo la DEA juega un papel primordial para dar paso a nuevas generaciones de narcotraficantes. En Estados Unidos ya hay un poco de temor por los nuevos opioides sintéticos. Y esto lo sabe el presidente López Obrador. No habló porque la entrevista va por otro canal, pero tienen los nitacenos que ya se producen en Europa, que empiezan a consumirse en Estados Unidos. Es decir, ya hay drogas que ahora, por ejemplo, el nitaceno es considerado el Frankenstein de las drogas porque es todavía más potente que el fentanilo. El presidente lo sabe, la reportera lo sabe, se prepara, pero lo mete. Si bien le dicen, no apretó más, el presidente está reconociendo que hay fentanilo, pero dice también en Estados Unidos, está diciendo el presidente, sí, tenemos mucha migración y las bardas no van a funcionar, y el presidente dice algo que es cierto y que sabemos, mira, eso sí, antes que la tecnología se desarrollara como ahora. ¿Qué dice el presidente? ¿Quieren frenar la migración? Pues sí, pero les pasa por túneles por toda la frontera. Entonces, ¿qué hay? Que en Estados Unidos esa derecha, en México esa derecha va a estar enojada por mucho tiempo, Vicente. ¿Por qué? Porque ya no es el fentanilo, no es la migración, es el posicionamiento del presidente López Obrador en un programa que es exitoso, en un programa que se va a ver, en un programa que va a permanecer por mucho tiempo en las páginas de CBS, así que hay una razón, o muchas razones para que estén enojados. Primero, el presidente entró a donde no había podido entrar la derecha mexicana y entró a un programa de noticias que es en serio y entró a un programa de análisis y ya hablan de fentanilo, pero cuando nosotros vemos los barrios zombies de Estados Unidos ocasionados por el fentanilo, ya vemos que hay otras drogas y tú, Vicente, el presidente no lo sabe. El presidente López Obrador está enterado. En 60 minutos están enterados, es decir, todo mundo está enterado y la entrevista, más allá de lo que dijo el presidente, tiene un contenido político que es el que hizo enojar a la derecha de Estados Unidos, que no se atreve a hablar de los nitacenos, por ejemplo, que no se atreve a hablar de las grandes farmacéuticas de Estados Unidos y no se atreve a hablar de lo que pasa en su país, y el presidente les fue a decir una gran verdad. ¿Sí? Donald Trump está bloqueando. ¿Por qué? Porque una cosa es la campaña, otra cosa es gobernar, y le pone los ejemplos de lo que hicieron. Así que están enojadas porque New York Times, Washington Post, Deutsche Welle, Inside Crime, Televisa y todos los periódicos de México no funcionaron como funciona, ¿qué? 60 minutos, Vicente. Oye, y Paco, creo que los conservadores, sobre todo los de la derecha en Estados Unidos, están molestos porque el presidente, tal vez como nunca, y lo hemos dicho en algunas ocasiones con otras palabras, pero tiene el sartén por el mango. Incluso cualquier cosa que diga el presidente puede inclinar la balanza. De hecho, así lo presentan en 60 minutos con esta entrevista, y el presidente regresa a Biden y a Trump al mismo nivel, los pone al mismo nivel. Tuvimos acuerdos, nos llevamos bien con Biden, como también tuvimos acuerdos con Trump. Y el presidente insiste en esta soberanía, en esta dignidad de México, que de lo que pocas veces se habla en Estados Unidos, para aquellos que creen que nos pueden poner la pata, la bota en el cuello. Mi querido Paco, le dice a los votantes a través de 60 minutos, el muro no va a funcionar. Eso de que México haga lo que diga Estados Unidos no va a funcionar, y nos coloca, esa es mi opinión, y me dirán que por esto soy un palero, nos coloca también al mismo nivel.
los necesitamos, pero nos necesitan. ¿O cómo, voy bien o me regreso, Paco? No, mira, Vicente, esa es otra de las cosas que tiene enojado no solo a toda la derecha de Estados Unidos, a la derecha mexicana, por primera vez, y tú tienes razón, no lo decimos ahora, lo hemos dicho no sé cuántas veces, por primera vez un presidente mexicano tiene dignidad para enfrentar a la Casa Blanca. Nunca como ahora se había enfrentado a la Casa Blanca, se había enfrentado a algunos senadores muy conservadores de Estados Unidos que son enemigos abiertos de México y el presidente, mira que fue a mí la primera cosa que me sorprendió porque yo pude captar la entrevista, estaba en mi pueblo, por partes, pero los primeros 4 minutos que logro conectar muy bien, lo dice el presidente que nadie nunca le había atrevido a decir en tiempos modernos a un presidente de Estados Unidos o al pueblo de Estados Unidos, abiertamente porque 60 minutos, y otra vez lo aclaro, 20 millones nada más, ni somos una colonia, ni vamos a ser sumisos, ni somos un protectorado, no de Estados Unidos, de ningún país extranjero. Y luego les dice, y además recibimos bien, oye, tuvimos buenas relaciones con Trump y tenemos buenas relaciones con Biden, y quien vaya a llegar, así van a ser, así que les da una respuesta, es contundente y es la primera vez, yo digo, que tenemos dignidad frente al gobierno y frente al Congreso de Estados Unidos, y eso les va a doler porque Xochitl, ¿a qué fue Estados Unidos, Xochitl? Vicente, ¿a qué fue Xochitl a España? A entregar, a poner México a los pies de Estados Unidos, fue a pedir su intervención electoral, a decirles que les va a liberar el sector energético, que les va a entregar el litio, y aparece un presidente, perdón, y va a Xochitl y le hacen caso solo a medias y en periódicos como New York Times, ya con una política programada, y yo te decía, en declive, y llega el presidente a decirles, pues aquí estoy, y aparece en un programa y les dice, somos dignos, ni somos colonia, y olvídense que somos un protectorado de Estados Unidos. Esa dignidad, ni tú ni yo la habíamos visto en nuestra historia reciente en algún presidente de este país, Vicente. Algo más sobre esta relación tráfico de armas hacia México que genera también violencia. Hay algo muy interesante cuando le preguntan sobre la violencia. Eso sí, creo que hay un sesgo en CBS cuando presenta la entrevista de los abrazos, no balazos y no combatir al crimen. Hay una un pobre análisis de la estrategia de seguridad del presidente, pero también creo que ha sido efectivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en decir, si tenemos violencia es también por culpa de ustedes, porque ustedes están consumiendo. Habla incluso, algo que me llamó mucho la atención en los chats que he estado leyendo de CBS y de 60 minutos, tuvo mucho impacto que dijera, nosotros no tenemos lo de ustedes, los problemas de desintegración familiar. Nosotros le apostamos a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestros valores, y un país que se jacta, como Estados Unidos, de la familia, para los, sobre todo, republicanos que apoyan a Donald Trump y escuchan sus escupitajos venenosos contra inmigrantes, que dicen que son el partido de la familia, pues ha de ser muy fuerte escuchar al presidente que dicen que es socialista, cuasi comunista, cuasi dictador, hablar de estas cosas. Paco, para ir cerrando. Vicente, en realidad lo que hace López Obrador con ese tono suave, tranquilo que lo caracteriza, pues es también leerle las cartillas. Hay diferencias culturales, hay un gobierno que no lo dice él, pero que hay un gobierno que está inmerso en la corrupción también en Estados Unidos. No está hablando de la Casa Blanca, pero hay corrupción. De otra cosa no se entiende, y hay cuestiones culturales que tenemos que separar, y le preguntan, hay 30,000 muertos por año, y él dice, sí, pero también tenemos narcotráfico y tenemos todo lo demás. Pero es eso, Vicente, ir clarificando. Nosotros aquí lo decimos cuando podemos o cuando se presta el tema, cuando se surge el tema, pues sí, es que arreglar a este país no es tan fácil. Por lo menos vamos a necesitar otras 2 administraciones. ¿Para qué? Pues para conseguir lo que siempre hemos dicho, una policía nacional que se respete, una policía nacional que no caiga en la corrupción. Y el presidente aclara muy bien
aclara muy bien, pues hay, no lo vamos a arreglar en un día. No podemos llegar y decir, ya basta, pero también les dice una cosa, que es lo que queda de de aquellas filtraciones a Washington Post, a Deutsche Welle. No vamos a establecer un contacto de comunicación con los delincuentes, es decir, les lee la cartilla, les dice lo que va a hacer, pero esto va a enojar, como dices tú bien, a los conservadores, a los ultraconservadores de Estados Unidos, porque estaban esperando seguramente que Shireen Alfonsi, que es el nombre de la periodista que lo entrevista, llegara con los datos de la DEA, con los informes filtrados y falsos, además mentirosos de la DEA, y le dijera, pero usted es un narcotraficante, usted fue a saludar a la mamá del Chapo, usted está liberando, usted encabeza algún cártel, eso estaban esperando, y es una entrevista decente, como debe ser una entrevista respetuosa, con preguntas duras, porque lo mete en el del fentanilo, que no, el presidente no había hablado casi nunca sobre ese tema, y dice, sí, producimos, pero también se produce en Estados Unidos. Entonces, Vicente le pone los puntos a las 10, y el presidente es visto en Estados Unidos, ¿sabes cuánto se va a ver en esta entrevista? Y prácticamente la reportera lo reconoce, Alfonsi lo reconoce, perdón, en este contexto electoral, López Obrador es la única persona que puede influir en Estados Unidos, y López Obrador juega su juego y la derecha se va a enojar, y bueno, ahí tienes la encuesta de hoy que debe ser una respuesta a todo lo que está pasando en México, Vicente. Así es, Paco. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto aprecia tus comentarios, análisis, para que sigan buscando? ¿Por qué no los invitamos a seguir buscando tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te sigan apoyando en redes sociales, en donde cada vez andas más activo, querido maestro Paco Cruz? Vicente, pues yo como siempre te lo agradezco, buen inicio de semana, va a ser una semana complicada, y mira, si Xochitl no toma cartas hoy, ya no lo va a tomar nunca, de aquí al domingo no va a hacer nada, porque la gente en este país, como en muchos países que son católicos, va a estar en otra cosa, así que tiene cuesta para arriba, pero en serio, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, como siempre. Claro que sí, Paco. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura.